Hola a todos. Nosotros somos el equipo número 3 que está conformado por Jiménez Casares Pamela, Pérez Velázquez Marcos, Reséndiz González, Alexa Fernanda y por un servidor Pena Romero Germán Aarón. Y nosotros les vamos a hablar sobre la vista general del sistema inmune de la materia de inmunología médica, que es impartida por el doctor Pedro Sánchez en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Siguiente, por favor. Bueno, con el paso de los años, las personas se iban dando cuenta de que había personas que se contagiaban de enfermedades infecciosas, pero que las que llegaban a sobrevivir, estas eran protegidas contra esa enfermedad de la cual fueron contagiadas. Pues es aquí donde surge la disciplina de la inmunología. El- Así como lo hemos visto ya en varias ocasiones, el término inmunis significa exento o negación. Y pues esto se conocía desde antes, desde la antigüedad en la antigua Roma. Hablando este término, pero en el ámbito médico, la inmunidad se va a referir a la protección que puede haber contra las enfermedades que pueden llegar a ser infecciosas. La referencia más antigua que se tiene de la inmunidad fue aproximadamente en el año 340 a.C., en el que una epidemia de pestes en Atenas, las personas se habían recuperado de esa epidemia y estas fueron las únicas que podían cuidar de los enfermos. Tucídides cuenta que el cuerpo podía aprender de la exposición en la que se adquiría una forma de protección de las enfermedades del mismo tipo. Pero pues esto no quiere decir que ellos reconocieron el fenómeno de la inmunidad, ya que fue hasta aproximadamente unos 2000 años después en el que se conoció esto, pero ya en la práctica médica. Siguiente, por favor. Los primeros que intentaron inducir la inmunidad fueron los turcos y los chinos, aproximadamente en el siglo XV. Ellos intentaban prevenir la viruela, la cual es fatal en un 30% de los casos y que a los que llegan a sobrevivir pueden quedar desfigurados de por vida. Se dice que las costras secas que se derivaban de las pústulas de la viruela las insertaron en cortes pequeños de la piel para prevenir la viruela. A esto se le conoció como variolación. Un ejemplo de la variolación fue cuando la esposa del embajador británico Lady Mary se dio cuenta de que había resultados favorables en la población turca y ella tomó la decisión de introducirlo o practicarlo con sus propios hijos. Al igual, en el año de 1798, el doctor Edward Jenner, quien lo conocemos ahora como el padre de la inmunología, pues él pudo deducir que la introducción de fluido de una pústula de viruela en las personas sin previa inoculación podría protegerlas de esta enfermedad. Pero pues para eso tuvo que probar primero en un niño de unos 8 años. Él lo inoculó con líquido de una pústula de viruela y luego lo infectó de viruela. Con esto, él demostró que el niño no desarrolló la viruela. Y pues bueno, esta técnica que hizo Jenner se hizo muy popular y él hizo que se extendiera por toda Europa. De esta manera fue como partió la técnica para poderla aplicar a otras enfermedades. En la imagen que podemos ver al centro, se puede ver dos niños que son gemelos. Esta fotografía fue tomada por el doctor Alan Warner en el año 1901. Y bueno, las dos personas que aparecen ahí, las dos se encuentran contagiados de viruela. La diferencia es que la primera persona que aparece no se vacunó contra la viruela y la segunda persona sí lo hizo. Y bueno, pues esto ha demostrado tanto en esta, ¿no? Como en otras enfermedades que las vacunas han sido una de las mayores invenciones de la ciencia. Siguiente, por favor.
Bueno, Luis Pasteur, él hizo unos experimentos con unos pollos en las que él inyectó a los pollos la bacteria que les causó un cólera fatal. Pues él decidió entonces irse de vacaciones y cuando él regresó junto con su colega, quedaron sorprendidos, ya que los pollos que inyectaron con el cultivo bacteriano de esta cólera, fue que los, perdón, que estos, al contagiarlos nuevamente, pudieron recuperarse. Pero tiempo después, él decide repetir el experimento, pero ahora inyectando esta bacteria a aves que ya habían sido expuestas a estas bacterias y aves que nunca lo habían estado. Pues aquí el resultado puede ser un poco obvio, ya que los pollos que ya habían sido expuestos a la bacteria del cólera, pues fueron los que sobrevivieron, y aquellos que no habían sido expuestos anteriormente, murieron todos en aquella ocasión. Él con la curiosidad decide seguir haciendo experimentos, pero ahora lo decide hacer con unas ovejas, en las que vacunó a un grupo de ovejas con bacterias del anthrax. Posteriormente infectó a las ovejas vacunadas junto con otro grupo de ovejas no vacunadas y el resultado de este otro experimento fue que las ovejas vacunadas vivieron y todos los animales no vacunados murieron. No nada más hizo experimentos en animales, sino que también lo llegó a hacer con personas. En el año de 1885 administró su primera vacuna a un joven que fue mordido por un perro con rabia. Bueno, pues esta vacuna es de las pocas que puede tener éxito cuando el virus no ha llegado al sistema nervioso central y ha comenzado a producir síntomas neurológicos. Siguiente, por favor. La inmunología y las vacunas están vinculadas, pues las vacunas tienen como objetivo que la persona sea expuesta a un fragmento de patógeno de una manera segura y controlada, en la que permita a las células inmunitarias responder para combatir el patógeno o los que sean similares. Tal es el caso como lo vivimos actualmente con el SARS-CoV-2. Hay algunas vacunas, las farmacéuticas que utilizan el mismo SARS-CoV-2, pero va a haber otras que utilizan lo que es un adenovirus, que es similar a este. Esta técnica hace que las células tengan una memoria que es específica para que pueda ser capaz de proteger del patógeno. Aunque ha habido enfermedades en las cuales ya ha sido posible encontrar la vacuna para combatir a estas, ha habido algunas que sigue siendo un gran desafío. Pues hay enfermedades que tardaron incluso hasta 100 años en encontrar una vacuna, pero hay otras que de manera inmediata lograron obtener una vacuna eficaz y segura. Las vacunas pues, van a tener un gran beneficio porque puede haber un riesgo leve, pero solamente para las personas vacunadas, en comparación con las personas que no se vacunan. Hay personas que pueden adquirir lo que es la inmunidad protectora, en la que estas son las que a través de la recuperación de una enfermedad o por medio de una vacuna pueden ayudar a las personas que son susceptibles a que no se infecten, ya que las primeras personas son las que pueden albergar y diseminar un agente infeccioso. Bueno, pues vamos a encontrar ahorita en la actualidad muchas controversias de las vacunas. Pero pues bueno, es por eso que pues, va a haber un lado oscuro para la erradicación de las vacunas, ya que pues es impulsada por los movimientos antivacunas y pues esto hace que el número de personas sin inmunidad a la enfermedad comiencen a aumentar, lo que podría causar que termine la inmunidad del grupo. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas enfermedades que se han erradicado en Estados Unidos, pero esto ha sido gracias a la vacunación.
Ahora en todo el mundo sigue en marcha lo que es la vacunación para poder seguir erradicando algunas enfermedades, ya que pues se ha visto en algunos noticieros que ha habido brotes de algunas enfermedades como las que se muestran en la tabla. Fue en el año 2000 cuando nació la Alianza Global para Vacunas e Inmunización. Y esta pues tuvo como objetivo vacunar a niños en países pobres. Pues según los datos que ellos cuentan, pues hasta el año 2015 dicen que vacunaron a unos 500 millones de niños, evitando la muerte en por lo menos unos 7 millones de niños. Aunque ha sido esto un poco difícil de llevar, pues aún tienen muchos desafíos más para cumplir. En este caso, pues seguir erradicando las enfermedades por medio de las vacunas, ya que pues es la única manera de poder combatir las infecciones. La siguiente, por favor. Bueno, también se ha demostrado que los programas de inmunización pueden ser la mejor forma para poder atacar a estas enfermedades y pues evitar en casos mayores la muerte. Y pues como se ha dicho, pues las enfermedades infecciosas son las que pueden causar más daños a las personas que no están vacunadas. Pero pues esto no quiere decir que estas enfermedades infecciosas van a causar daños, ya que pues se ha visto o se ha encontrado que pues hay enfermedades que no son tan dañinas y que pues pueden tratarse de una manera más fácil. En el año 1920, cuando se introdujeron los primeros antibióticos, esto hizo que fuera un gran avance para el tratamiento de las enfermedades, como por ejemplo pues las infecciosas. Ahorita en la actualidad pues van a existir lo que son más de 100 antibióticos que se venden y pues estos van a tener como divisiones en aproximadamente unas 7 categorías. Aquí hay un lado malo, ya que los antibióticos, pues no hay como tal una regulación en la venta de estos. Y cualquier persona incluso puede comprarlos en cualquier farmacia. Y este, lo que hacen estas personas es irse inyectando estos antibióticos cuando no es necesario. Y pues esto va a ocasionar que vayan produciendo lo que es la resistencia a los antibióticos. Siguiente, por favor. Bueno, Luis Pasteur, a pesar de que ya había hecho experimentos de vacunas con algunos animales, pues él demostraba en muchas ocasiones que la vacunación funcionaba, pero lo que no sabía era cómo sucedía esto. Y fue que pues algunos científicos empezaron a formular hipótesis en las que decían que la actividad inmunitaria en los vacunados iba a estar mediada por las células, pero pues otros científicos llegaron a proponer que un agente soluble era el que proporcionaba pues tal protección. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es algunas enfermedades en las que se ha visto los resultados cuando se ha introducido lo que es la vacunación. Por ejemplo, el que tenemos de mayor número, que es el sarampión, que pues antes de la vacunación, cada año se tenían 503.282 casos aproximadamente. Pero hubo una reducción pues gracias a lo que es la vacunación. Esto igual pues generó que pues ya no hubiera tantas muertes, no hubiera demasiados contagios y al mismo tiempo que pues con esto se demostraba que la vacunación pues siempre ha sido efectiva. Siguiente, por favor.
Y bueno, algunos de los premios Nobel que se han entregado en diferentes investigaciones ha sido, por ejemplo, a Robert Koch en el año 1905, en la que pues él descubrió lo que es la inmunidad celular en la tuberculosis, lo que es él y Paul en 1908, pues ellos describieron lo que es el papel de la fagocitosis y las antitoxinas en la inmunidad. Karl y Nabsteiner en 1930 descubrieron los grupos sanguíneos, pero en los humanos. Max Taylor en 1951 desarrolló la vacuna contra la fiebre amarilla. Daniel Bobet en 1957 descubrió los antihistamínicos. Rodney y Gerald en 1972 describió la estructura química de los anticuerpos y Eli Metchnikoff en 1883 describió cómo las células de los animales van a contribuir a lo que es el estado inmune. Así y muchos más premios Nobel se entregaron. Yo voy a hablar de inmunidad pasiva y de inmunidad activa. La inmunidad pasiva es una inmunidad de corta duración, limitada, esto porque las células que producen estos anticuerpos no se van a transferir, y la inmunidad activa es la que se va a dar por una infección natural o por la administración de una vacuna. Esta inmunidad es la que puede proporcionar memoria, ya sea para bastantes años, incluso hasta décadas, después de la exposición inicial. Bueno, la inmunidad medida por células. Una respuesta inmune completa va a requerir tanto de acción de células como de componentes de anticuerpos. En 1950, el linfocito se menciona que es un tipo de célula que va a estar relacionado tanto con la inmunidad humoral como con la inmunidad celular. Ahora, los linfocitos T van a venir del timo y, como ya lo dije, son los que se van a encargar de la inmunidad celular. Y los linfocitos B vienen de la médula ósea y estos son los que van a producir anticuerpos. La inmunidad humoral, ¿en qué va a consistir? Esta inmunidad humoral va a consistir en combatir patógenos a través de los anticuerpos que van a ser producidos por este tipo de linfocitos B. Y bueno, la inmunidad celular va a implicar el trabajo de los linfocitos T para los patógenos. La teoría selectiva. En 1900, Paul Ehrlich explica que las células van a expresar una gran variedad de receptores, a los que él llama receptores de cadena lateral. Y bueno, estos son los que van a poder unirse a los agentes infecciosos. Después de esta unión se van a inactivar y bueno, un ejemplo llevándolo a la vida cotidiana es como una llave con su cerradura. Después de esto se da el término de lo que es antígeno. Antígeno es la sustancia que va a provocar una respuesta específica de los linfocitos T o de los linfocitos B. Después viene una teoría que es la teoría de la selección clonal. Estos tres hombres, el primero Burnett, el segundo Niles y el tercero Talmage, reestructuran la teoría pasada, en donde en esta mencionan que la selección clonal, donde un linfocito expresa muchas copias de un receptor de membrana que es específico a un antígeno único. Ahora, vamos a tener diferentes patógenos. Y bueno, primero lo que tenemos es la definición de patógeno, que es un organismo que causa una enfermedad, y la patogenia, la introducción de la enfermedad en el hospedero. Vamos a tener principalmente 4 categorías de patógenos, lo que son virus, hongos, parásitos y bacterias. Un ejemplo de un virus sería el SARS-CoV-2, que es lo que estamos viviendo hoy actualmente y la enfermedad que
que ocasiona es el COVID-19. Después, un ejemplo de una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que la enfermedad que nos da es tuberculosis. En los hongos tenemos Candida albicans, y pues la enfermedad es la candidiasis. Y por último, un parásito, las especies de Plasmodium, que nos van a ocasionar malaria. ¿Cómo se da el... Ay, ya me equivoqué. Cállense, no hablen, espérense. Me voy a callar, lo voy a volver a decir y nada más lo recorto. Ya. Los patógenos, la primera barrera que van a romper van a ser las barreras físicas. ¿Qué es lo que conocemos como barreras físicas? Las barreras físicas, la piel y las membranas mucosas. Ahora, una defensa efectiva es aquella que está diseñada específicamente para abordar la naturaleza ofensiva de los patógenos que nos invaden. Y bueno, las células y las moléculas que se activan evolucionando para cumplir con los desafíos específicos que tiene cada patógeno. Ahora, el reconocimiento de patógenos. Esto va a implicar una interacción entre un organismo extraño y la molécula de reconocimiento. Vamos a tener algo que se llaman ligandos. Estos ligandos son moléculas... ¡Oh, puta madre! ¿Qué la verga? Pinche acordeón mamón, no te alcanzo a ver. ¿Qué dije? Ya. Vamos a tener lo que es el reconocimiento de los patógenos. Esto va a implicar una interacción entre un organismo extraño y una molécula de reconocimiento. Ahora tenemos algo que se llama ligandos. Estos ligandos para estas moléculas de reconocimiento pueden ser patógenos completos, fragmentos antigénicos de estos patógenos o productos secretados por estos mismos. El resultado va a ser que un ligando va a dar una cascada de eventos intracelular o extracelular que finalmente va a conducir a la destrucción de lo que es el patógeno, a lo que vamos a conocer como la respuesta inmune. Patrones moleculares asociados a patógenos. Son estructuras extrañas comunes que caracterizan grupos completos de patógenos. Son estructuras antigénicas que el sistema inmunológico va a reconocer con frecuencia primero. Un ejemplo son las bacterias que poseen un recubrimiento de polisacáridos con una estructura química única que ninguna célula o alguna otra bacteria las va a tener. Ahora, los leucocitos se expresan naturalmente una variedad de receptores denominados colectivamente como receptores de reconocimiento de patrones. Una cascada de eventos va a marcar al patógeno para llegar a lo que es la destrucción de este. Ahora, estos receptores y las células que ayudan a actuar las vamos a reconocer o a conocer como lo que es la inmunidad innata. Sí. Yo soy Recién González, Alexa Fernanda, y yo les voy a hablar un poco acerca de la tolerancia inmunitaria. La generación de receptores de reconocimiento aleatorios es que algunos pueden reconocer y apuntar a algunos pederos. Para que la estrategia de diversidad de nuestro sistema inmunológico pueda funcionar de una manera efectiva, se debe de evitar de algún modo de reconocer y destruir accidentalmente los tejidos del hospedero. Este principio se basa en la determinación de lo propio y de lo no impropio. Esto lo vamos a llamar como tolerancia y esta pues es otra característica de la respuesta inmune. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, hablemos un poco de Sir Frank Macfarlane Burnett. Él fue el primero en proponer que la exposición de antígenos no propios durante cierta etapa de nuestra vida
podría resultar en un sistema inmunológico que ignore estos antígenos más tarde. Después, Sir Peter Medawar aprobó la validez de esta teoría al exponer a embriones de ratones a antígenos extraños, y esto demostró que los ratones desarrollaron la capacidad de poder tolerar estos antígenos más adelante en su vida. Tanto a Burnett como a Medawar se les otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1960, esto pues por su trabajo que caracterizó la tolerancia inmune. ¿Le puedes cambiar? Bueno, para establecer la tolerancia, los receptores de antígenos presentes en los linfocitos B y T, estos pues que están en desarrollo, primero deben de pasar por una prueba de no respuesta contra las estructuras de los hospederos. Este proceso comienza después de que se producen estos receptores generados aleatoriamente, y así se puede, todo esto se va a lograr mediante una destrucción o inhibición de cualquier célula que haya generado receptores inadvertidamente con la capacidad de poder dañar al hospedero. Una reciente consideración de cómo es que se mantiene operativamente la tolerancia es el modelo de peligro y de daño. Esta teoría sugiere que nuestro sistema inmunológico evalúe constantemente que los nuevos encuentros contra algún patógeno sean más por su potencial de ser peligrosos contra la seguridad del hospedero. Un ejemplo de esto podría ser la muerte celular, que pues como sabemos puede ser causada por muchas cosas, y algunas cosas que incluyen esto son procesos homeostáticos naturales, daño mecánico o alguna infección. Los componentes asociados al peligro o al daño del hospedero liberados en estas situaciones. A estos los vamos a llamar como alarminas. Bueno, estos pueden involucrar moléculas de reconocimiento del hospedero que son específicas, y estas envían una señal a las células inmunitarias para que participen durante estas causas de muerte no natural. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de nuestra respuesta inmunitaria. Como ya sabemos, la respuesta inmunitaria se divide en dos ramas que están interconectadas. Una de ellas, pues, es la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Primero vamos a hablar sobre la inmunidad innata. Bueno, la inmunidad innata incluye mecanismos celulares y moleculares que están incorporados. Estos son evolutivamente primitivos y están dirigidos pues para prevenir alguna infección o eliminar rápidamente algún invasor que entra a nuestro sistema. Esto va a incluir barreras tanto físicas como químicas hacia la infección. También va a incluir receptores que están codificados por nuestro ADN y que reconocen las estructuras químicas comunes de muchos patógenos. Algunos de estos son heredados por nuestros padres y constituyen pues una respuesta mala y rápida. Este resultado es el reconocimiento veloz y la posterior fagocitosis o destrucción del patógeno. La inmunidad innata también incluye pues una serie de proteínas séricas que ya existen en nuestro sistema. A estos los vamos a llamar como complejos. Bueno, estos se unen a una estructura que ya está asociada con el patógeno común y va a iniciar una cascada de eventos de etiquetado y de destrucción. Esta va a ser nuestra primera línea de defensa, que pues es altamente efectiva y evita que la mayoría de los patógenos se afiancen y así poder eliminar los agentes infecciosos en las primeras horas después de un primer encuentro. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra segunda forma de inmunidad, que la conocemos como inmunidad adaptativa.
Esta parte de nuestro sistema inmune se basa en los linfocitos B y T. Estos pues tardan más en incorporarse, pero son mucho más específicos hacia el antígeno. Por lo general existe una respuesta inmune adaptativa contra un patógeno dentro de los primeros 5 a 6 días posteriores a la ruptura de nuestra primera barrera y a la exposición inicial. Esta va seguida pues de una resolución gradual a la infección. La inmunidad adaptativa es mucho más lenta, en parte pues porque existen menos células que poseen el receptor perfecto para poder hacer este trabajo. Los receptores específicos de antígenos en los linfocitos T y B que se generan a través pues de un reordenamiento de nuestro ADN, por eso es que tardan más. Este pues también es lento porque partes de la respuesta adaptativa se basa en un encuentro previo y en la categorización de antígenos que es emprendida por procesos innatos. Después del primer encuentro con el antígeno, los linfocitos B y T se someten a una selección y a una proliferación de acuerdo a la teoría de selección clonal de la especificidad antigénica. Aunque estos procesos pues, son lentos para actuar, una vez que los linfocitos B y T han sido seleccionados, ya se replicaron y han perfeccionado la estrategia de ataque, se convierten pues en un oponente muy fuerte que es normalmente el que resuelve la infección. Nuestra rama adaptativa está evolucionando constantemente con la respuesta hacia una infección y esta pues se va adaptando. De aquí es donde viene su nombre de adaptativa. Bueno, esta va evolucionando para poder reconocer, para poder eliminar y poder recordar mejor al patógeno invasor. Las respuestas adaptativas implican pues un sistema muy complejo que está pues interconectado con células y señales químicas que se unen para poder finalizar este trabajo que ya se inició pues durante una respuesta inmune innata. El objetivo pues de las vacunas, como ya mencionaba uno de mis compañeros, es pues que todas estas enfermedades infecciosas se puedan provocar el desarrollo de una respuesta adaptativa específica de larga duración. Para que una persona vacunada esté protegida, pues en un futuro, para cuando realmente aparezca un patógeno. ¿Le puedes cambiar, por bueno, la complejidad de todas estas interconexiones siguen siendo un área de mucho estudio. En el año del 2011 se le otorgó a 3 científicos el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina. A Bruce Bedler y a Jules Hoffman por sus descubrimientos relacionados con los eventos de activación importante para la inmunidad innata, y a Ralph Steadman por su descubrimiento del papel de la célula dendrítica en la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, debido a que las vías innatas hacen un primer contacto con los patógenos, las células y las moléculas que están involucradas en esta rama de la respuesta utilizan la información que recopilaron en un primer encuentro con el patógeno, esta pues para ayudar a dirigir el proceso de desarrollo inmunitario adaptativo. La inmunidad adaptativa proporciona una segunda y más completa línea de defensa. Esta, pues, porque ya está informada de las luchas que emprendió el sistema innato. Aquí, como les había mencionado, la respuesta innata tiene un tiempo de respuesta de minutos a horas y una respuesta adaptativa tarda varios días. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las células y las moléculas inmunes pueden encontrarse en muchos lugares de nuestro cuerpo. Para que la respuesta inmune sea efectiva, las células y las moléculas que son requeridas deben estar donde está el patógeno. Existen depósitos
especializados de actividad inmunológica que están ubicados en lugares estratégicos de nuestro cuerpo. Esto, pues, en esto se pueden encontrar células inmunitarias que residen ahí como centinelas. Esto, pues, en varios tejidos. Los leucocitos o sus productos circulan constantemente por nuestro cuerpo, visitando, pues, estos depósitos en busca de algún patógeno. ¿Le puedes cambiar, por favor? Las células inmunitarias que residen en el tejido, a veces las denominamos como células centinelas. Estas suelen permanecer en lugares visibles, pero relativamente inactivos. Obviamente esto, a menos de que surja alguna amenaza, pues es cuando entran en acción. Su trabajo, pues, es servir como sistema local de alarma y son los primeros en poder responder ante algún patógeno. Estos inician una cascada de eventos inmunes innatos y es lo que activa nuestro sistema. Todas estas cascadas pueden comenzar en el sitio de la infección, pero para que inicie la inmunidad adaptativa es necesario, pues, que se encuentren los raros linfocitos con receptores específicos para un patógeno en particular. Nuestro sistema inmunológico ha desarrollado órganos específicos como los ganglios linfáticos, donde ocurre la transición de una inmunidad innata a una inmunidad adaptativa. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, tener un sistema inmunológico que se propaga por todo nuestro cuerpo crea, pues, desafíos con respecto a la coordinación y la comunicación, para que nuestras células que están involucradas en nuestra respuesta inmune innata y la adaptativa trabajen, pues, juntas. Es esencial tener comunicación entre ellas y así poder coordinar un ataque. Esta comunicación se puede lograr tanto con una comunicación directa, que es de célula a célula, como proteínas mensajeras que normalmente se secretan y se les conoce como citocinas. Bueno, ya estas ya sean solubles o unidas a una membrana, estos mensajeros se unen a receptores en las células que responden y ellas introducen una cascada de señalización intracelular que puede resultar en la activación, la proliferación o en la diferenciación de nuestras células blanco. A partir de este momento, las células blancos pueden tener la capacidad de poder crear nuevos factores o ligados propios, o también pueden migrar a nuevas ubicaciones con base, pues, a un nuevo conjunto de moléculas de adhesión. Un subconjunto de todas estas señales solubles se les llama quimiosinas. ¿Por qué? Pues porque tienen una actividad quimiotáctica. Bueno, esto significa que pueden reclutar células específicas para el sitio. De esta manera, las citocinas, las quimiosinas y algunos otros factores solubles que son producidos por las células inmunes que reclutan células y es cuando atraen el líquido al sitio de la infección. Esto, pues, va a brindar ayuda para poder erradicar a los patógenos. Todos estos eventos forman parte de un proceso más amplio que lo vamos a denominar como respuesta inflamatoria. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí les voy a explicar un poco de cómo son los eventos en una respuesta inmune. Como primer punto, se va a mostrar que las bacterias rompen nuestra barrera tanto mucosa o de la piel, y aquí es donde son reconocidas y envueltas por una célula fagocítica local. Después, como parte de la respuesta inmune innata, la célula fagocítica local libera citocinas y quimiosinas que atraen a otros leucocitos a la sangre
en el sitio donde está la infección, y aquí es donde inicia la inflamación, que es lo que podemos aquí observar como nuestro número 2. Después, una célula fagocítica que tiene el patógeno ya engullido o tiene el propio agente infeccioso, luego migran al ganglio linfático local o a alguna otra estructura linfoide secundaria. Esto pues es a través de nuestros vasos linfáticos. Después, los linfocitos de las células B y T que se han desarrollado en los órganos linfoides primarios, que como sabemos pues son la médula ósea y el timo. De aquí se abren paso hacia otras estructuras linfoideas secundarias, que es donde aquí ya pueden unirse al patógeno. Después, nuestros linfocitos con receptores que son específicos para el patógeno que en este momento está presente, se proliferan, y aquí es donde comienza una fase adaptativa. Aquí pues es como se muestra en el ejemplo, están pues en nuestro ganglio linfático, que es pues lo que vemos ahí en la imagen, pues es la bolita morada. Esto va a dar como resultado que muchos linfocitos B y T específicos del antígeno, que los vamos a llamar células efectoras, estos liberan a anticuerpos que son específicos para este patógeno. Muchas de estas células salen de nuestro órgano linfoide secundario y aquí se unen a nuestro torrente sanguíneo. Después, en el sitio del cuerpo donde experimentan los efectos de la respuesta innata o la inflamación, estas células y moléculas efectoras salen de nuestros vasos sanguíneos y entran al tejido inflamado. Y por último es donde migran hacia el patógeno, siendo así las células fagocíticas las primeras en responder. Los anticuerpos y las células T, ahora, a partir de este momento ya se pueden unir y poder atacar a nuestro intruso y así poder destruirlo. En conclusión de todo esto, la respuesta adaptativa deja atrás pues los linfocitos B y T de memoria, que ellos recuerdan la estrategia que utilizaron para poder erradicar al patógeno y así puedan emplear pues esta estrategia nuevamente durante los encuentros siguientes. Hay un punto que recalcar mucho, que es que la memoria es una capacidad única que surge en las respuestas adaptativas. En la inmunidad innata no existe ningún componente de memoria. Aquí, la inmunidad innata siempre va a actuar de la misma forma y con la misma intensidad, y la inmunidad adaptativa siempre va a ir mejorando su forma de ataque. ¿Le puedes cambiar, por favor? Lo que les mencionaba, un atributo muy particular y único de nuestra respuesta adaptativa, pues, es la memoria inmunológica. Esta, pues, es la capacidad de nuestro sistema inmunológico, pues, para poder responder de una manera mucho más rápida y con mayor eficiencia durante una exposición a un mismo patógeno. A diferencia de casi cualquier otro sistema biológico, la respuesta inmune de los seres humanos ha desarrollado pues no solo la capacidad de aprender a adaptarse con los encuentros con antígenos, sino que también tiene la capacidad de poder almacenar toda esta información para poderla usar en un futuro. Durante un encuentro con un antígeno, la inmunidad adaptativa sufre lo que le denominamos como respuesta primaria. Esto pasa cuando los linfocitos clave que se utilizan para poder erradicar este patógeno se seleccionan de forma crónica, se afilan y así se alistan para poder resolver la infección presente. Todos los encuentros siguientes con este mismo antígeno o patógeno, que generalmente se le conoce como respuesta secundaria. Durante una respuesta secundaria, las células de memoria que son parientes a los linfocitos B y T, que ya están en una etapa donde son eficientes,
se someten pues a una tensión durante nuestra respuesta primaria y se vuelven a alistar para poder luchar de nuevo contra este patógeno. Estas células están constantemente aprendiendo y mejorando su técnica para poder erradicar este mismo antígeno durante batallas futuras. Dependiendo del antígeno en cuestión, las células de memoria pueden permanecer durante décadas después de concluir una respuesta primaria. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, existe una propiedad notable de la memoria y es que nos impide contraer muchas enfermedades por segunda vez. La respuesta inmunológica que es albergada pues, por linfocitos B y T residuales, es la base de la vacunación. Aquí es donde se utilizan patógenos fragmentados o muertos y es una manera muy segura de poder educar a nuestro sistema inmunológico para poder prepararlo para ataques posteriores de un patógeno real que pueda amenazar nuestra vida. Las células de memoria guardan la estrategia utilizada, más no el patógeno ni la vacuna. Esto es para que posteriormente tenga una respuesta durante los encuentros repetitivos de este mismo patógeno infeccioso. ¿Le puedes cambiar? Las diferencias en la respuesta inmune adaptativa primaria y la secundaria a un antígeno que son inyectados refleja el fenómeno de una memoria inmunológica. Cuando a un animal se le inyecta un antígeno, produce una respuesta primaria de anticuerpos. En esta gráfica lo vamos a estar observando como nuestro color azul más oscuro. Bueno, estos son de baja intensidad y tienen pues una corta duración. Estos se alcanzan en un máximo de aproximadamente de 10 a 20 días. Esto pues en algún momento posterior a una segunda exposición al mismo patógeno da como resultado una respuesta secundaria que es de mayor intensidad y con picos de menor tiempo. Son aproximadamente de entre 1 a 4 días y pues estas son más específicas para el antígeno que la respuesta primaria. Ahora, las respuestas inmunes innatas, que es lo que estamos observando con nuestro color más clarito, estas pues no tienen ningún elemento de memoria, no se modifican, independientemente de la frecuencia con la que se haya encontrado este patógeno, este antígeno en el pasado, pues va a seguir reaccionando igual, era lo que yo les mencionaba antes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, existen respuestas inmunes inadecuadas o disfuncionales. Estas pueden dar lugar pues a una variedad de trastornos. Se dividen en 3 categorías. Generalmente, una de ellas es la hipersensibilidad, que pueden ser alergias. Estos pues son ataques excesivamente intensos a antígenos benignos comunes. También puede ser enfermedades autoinmunes. Es un objetivo erróneo de una proteína o de tejidos propios de las células inmunitarias. Inmunodeficiencias, que es pues una insuficiencia de la respuesta inmune para poder protegernos contra algún patógeno infeccioso. Y por último, pues el desequilibrio inmunológico. Esta pues es una desregularización de nuestro sistema inmunológico que conduce a una actividad aberrante de las células inmunitarias. Esto pues especialmente se refleja en una inflamación aumentada y o una inhibición inmunitaria reducida. Las hipersensibilidades, que como les mencionaba, están incluidas las alergias y las enfermedades autoinmunes.
son casos en los que nuestro sistema inmunológico ataca a un objetivo inadecuado. Consecuentemente, los síntomas pueden manifestarse como una inflamación patológica, que es una afluencia de células y de moléculas inmunes que producen síntomas perjudiciales, incluidas la inflamación crónica y la destrucción desenfrenada de tejidos. Por otro lado, las deficiencias inmunitarias son causadas por una falla en la implementación adecuada de la respuesta inmunitaria. Generalmente, pues estas resultan en una respuesta inmunitaria debilitada o desregulada, que puede permitir que los patógenos tengan una ventaja sobre nuestro sistema. El desequilibrio inmune es un fenómeno que no se caracteriza tan bien, pero puede ser el resultado de los cambios en el medio ambiente que interrumpen pues que interrumpen la homeostasis inmune. Las manifestaciones de todo esto se presentan normalmente como condiciones alérgicas o autoinmunes. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de algunas reacciones de hipersensibilidad. Las alergias y el asma son unos ejemplos de reacciones de hipersensibilidad. Esto resulta pues de una respuesta inmunitaria inadecuada y excesivamente activa de antígenos ambientales inocuos comunes. Un ejemplo podría ser el polen, algún alimento o hasta pues puede ser el pelaje de algún animal. La posibilidad de que ciertas sustancias introduzcan una mayor sensibilidad en lugar de protegerla fue descubierta en 1902 por Charles Richet. Él intentó inmunizar a unos perritos contra unas toxinas de un tipo de medusa. Junto con Paul Portier, observó que estos perritos que fueron expuestos a dosis subletales de la toxina reaccionaron pues casi inmediatamente y de una manera fatal. Este fue un desafío con cantidades mínimas de la misma toxina. Richard llegó a la conclusión de que una vacunación exitosa generalmente da como resultado la filaxis, que esto es, pues, protección. Mientras que en algunos casos en los que la exposición al antígeno se repite, puede ocurrir la anafilaxis. ¿Esto qué es? Pues una antiprotección. Esta, pues, es una reacción exagerada, extrema y rápida y a menudo es letal de la respuesta inmune a alguno que ya se ha encontrado antes. Existen pues varios tipos de reacción de hipersensibilidad. Algunos son causados por anticuerpos y otros son resultados de la activación de los linfocitos T. La mayoría de las respuestas alérgicas o anafilácticas involucran un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina E, abreviado es IgE. La unión de la IgE y de su antígeno específico, que en este caso lo vamos a llamar alergeno, introduce la liberación de sustancias que causan una irritación o una inflamación. También provocan una acumulación de células y líquidos en el sitio. Cuando una persona alérgica está expuesta a un alergeno, los síntomas pueden incluir estornudos, sibilancias o dificultad para respirar. A esto pues es el llamado asma. También puede causar dermatitis o erupciones cutáneas, que esto es la urticaria, y en casos ya muy graves pues puede provocar el ahogamiento debido a que nuestras vías respiratorias se constriñen después de una inflamación muy extrema. ¿Le puedes cambiar? Continuamos con lo que son las enfermedades inmunes. Se va a entender
una enfermedad inmune como un mal funcionamiento del sistema inmunológico, donde va a fallar lo que es la autotolerancia debido a la incapacidad para poder distinguir lo que va a ser propio de nuestro cuerpo y lo que no va a ser propio. Nos referimos a lo que no va a ser propio como todos los microorganismos, como las bacterias, los virus o los parásitos. Los síntomas van a variar dependiendo el órgano que se vea afectado por la enfermedad inmune de nuestro propio cuerpo. Unos ejemplos de enfermedades inmunes es la esclerosis múltiple, donde hay un ataque a una proteína en las vainas de los nervios del cerebro o del sistema nervioso central. La enfermedad de Crohn, que es un ataque a los tejidos intestinales que destruye los epitelios. Y una de las que se escuchan más comúnmente es la artritis reumatoide, que va a atacar las articulaciones de las extremidades, como las manos y las piernas. La siguiente, por favor. La inmunodeficiencia. Esta es causada por un componente ya sea de la inmunidad innata o de la inmunidad adaptativa que ya les han explicado previamente qué es. Esto se refiere a que un componente se encuentra ausente o defectuoso y pues este puede llegar a presentar efectos clínicos que derivan hacia la muerte o también pueden ser más leves y se pueden llegar a detectar lo que es la inmunodeficiencia, que esta va a clasificarse en dos, dependiendo los factores que la provoquen. Una es por factores genéticos hereditarios, va a derivar en lo que es la inmunodeficiencia primaria, y la segunda va a ser por factores externos, como factores químicos, físicos o biológicos, y nos va a derivar en lo que es la inmunodeficiencia secundaria o adquirida. La siguiente, por favor. Ejemplos de los dos tipos de inmunodeficiencias. Un ejemplo de inmunodeficiencia primaria es que vamos a tener una inmunodeficiencia selectiva. Refiriéndonos a selectiva es que solamente va a atacar cierta parte. Vamos a tener un ejemplo en la inmunodeficiencia del anticuerpo de la inmunoglobulina A, donde los síntomas pueden ser variados. En la inmunodeficiencia adquirida vamos a tener aquí que los factores externos van a causar la afectación. Esta puede ser causada principalmente por lo que es malnutrición, la diabetes y por infecciones. Aquí vamos a tener un claro ejemplo de una inmunodeficiencia adquirida por malnutrición, ya que la malnutrición es uno de los problemas más grandes en el mundo y va a ser susceptible a entre el 30 y el 50% de la población mundial. Un ejemplo es una infección por hongo de Candida albicans. Esta va a causar una infección en las membranas bucales, causando erupciones, como se muestra en la imagen. La siguiente, por favor. El desequilibrio inmune. Se tendrá que la respuesta inmunitaria saludable debe de considerarse como un equilibrio bastante delicado. Esto se dice porque la respuesta o el equilibrio debe de saber cuándo frenar y cuándo acelerar. Muchas de las enfermedades, o quizá la mayoría, no saben cuándo frenar y a esto se le relaciona con lo que es la inflamación incontrolada. Por eso aquí en la imagen se puede ver que se describe el papel que está propuesto por la microbioma, que se regula en función a la respuesta inmune tanto metabólica como neurológica. Vamos a tener a la dieta, al genotipo, al ejercicio y también vamos a tener al principio que son factores ambientales como el estrés, la microbiota del cuerpo que tiene influencia en la composición de la microbiota intestinal normal del cuerpo
y lo que va a tratar de mantenerse en una homeostasis sistémica. También se podrá ver que hay factores cambiantes como la dieta y en los estilos de vida que puede llevar a lo que es una interrupción del equilibrio que se conoce como disbiosis. Aquí ponen en ejemplo la permeabilidad de la barrera intestinal al tener un desequilibrio, la desregularización del sistema inmune con el eje inmunocerebro, que va a tener la interrupción metabólica y la inflamación crónica, que es con lo que se relaciona, llevando esto a tanto impactos neurológicos como metabólicos. La siguiente, por favor. La respuesta inmune ante trasplantes se va a tener que haber representado un reto a lo largo del tiempo, ya que algún trasplante de cualquier tipo, ya sea de corazón, riñón, hígado, pulmones, debido a que el sistema inmune reconoce lo que no va a ser propio de nuestro cuerpo, es necesario que se mantenga una coincidencia genética muy específica entre lo que es el donador y el receptor del órgano. Vamos a tener a Karl Landsteiner, que fue ganador del Premio Nobel en 1930, ya que descubrió los grupos sanguíneos ABO del humano, permitiendo la realización de las transfusiones sanguíneas que sean realizadas con éxito y sobre todo seguras. Vamos a tener también a George Ersnell, a Jean Dowsett y a Baruch Benacerraf, que van a descubrir el complejo de histocompatibilidad, que esto hace que los antígenos tisulares sean diferentes en cada individuo, que claramente no van a ser genéticamente idénticos en ninguna persona. Esto es lo que hace que se genere principalmente el rechazo inmunitario de los tejidos que son trasplantados. La siguiente, por favor. Por último, vamos a tener a Donald Thomas y Joseph Murray, también ganadores de un premio Nobel, y ellos descubrieron avances en el camino que se ha recorrido en el tratamiento para los trasplantes exitosos, que permite que los órganos o las células extrañas se adapten al cuerpo del receptor sin tener que suprimir la inmunidad del mismo y puedan aceptarlo. La siguiente, por favor. Otro tema a tratar es el cáncer y cómo ha representado un desafío ante la respuesta inmune. Así como hubo un rechazo hacia los trasplantes por parte del sistema inmunológico, se va a tener que, respecto al cáncer, se tendrá una tendencia a ignorar a lo que son las células cancerosas por parte del sistema inmunológico, y también se podrá ver como una respuesta normal del mismo, a lo que va a pertenecer y se va a aceptar como propio del mismo sistema, ya que se comienza a dividir las células de la persona o del hospedero de una manera incontrolable y muy rápida, a lo igual que hace que la respuesta inmune no sea buena al perjudicar lo que es la detección y la erradicación de las mismas células que van a generar los posteriores tumores. Al igual que se va a tener la respuesta inmune innata y la adaptativa. Se ha visto que la respuesta adaptativa en el cáncer ha tenido un papel primordial, ya que esta ha estado más presente a la hora de detectar células y en la respuesta inflamatoria y el desarrollo del mismo cáncer, al igual que ha demostrado que se tienen terapias con efectos curativos contra la enfermedad para realizar efectos antitumorales que van a provocar las mismas células cancerosas. La siguiente, por favor.
Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.